Bienvenidos a la cuarta comunicación del día, al cuarto bloque de conexiones, es el quinto video el que se va a generar. Quedaba un tema pendientito, ya estuvimos viendo una generalidad de lo que es ISO 9001-2015. Este, y es importante cuando hablemos de sistemas de gestión de calidad, hablar del componente humano. Al final del camino, las organizaciones, si ustedes también lo conocen, las organizaciones es un compendio de personas que van por un objetivo en común. Es decir, ya bien sea una empresa de autoempleo o una empresa de 50,000 empleados, el componente humano es fundamental para que dicha organización funcione. Es decir, podrá tener una empresa muchos recursos, pero si su recurso humano no camina, su recurso humano podrá hacer que la extinción de la empresa aparezca. Entonces, algo de lo que revisan y con mucho ahínco las empresas es el clima y la cultura organizacional a la hora de poner una empresa, ¿ok? Y para vida de que exista un buen sistema de gestión de calidad, tenemos que revisar la cultura y el clima organizacional del sistema de gestión. Y cuando hablamos del clima organizacional, recordando la materia de administración de recursos humanos o de gestión de capital humano, el clima organizacional tiene que ver o va por qué tanto hay oportunidades y un sistema adecuado que permita a todos ascender y tener ciertos privilegios por un trabajo bien desarrollado. A diferencia de lo que muchos piensan como clima organizacional, de pensar que es simplemente pasártela bien o un trabajo en donde te la pasas bien, en donde estás cómodo, no es como tal estar como en un trabajo, sino estar incentivado y desarrollado y con las mismas oportunidades, de tal suerte que sientas un ambiente de justicia y un ambiente de crecimiento. Entonces, va por ahí el clima de organizacional, en donde las personas no sientan un abuso de parte de los empleadores, en cuanto den una desorganización en cuanto a la repartición de actividades o una desorganización en el tema de la comunicación. Muy bien. Y dentro de todo eso, hablamos o quiero partir, hablando de clima organizacional, de algunas características que, según Coincide Cotis, debe tener una clima organizacional. Las siguientes 8 dimensiones. Un buen clima organizacional debe tener un grado de autonomía, es decir, que de alguna manera los empleados puedan llegar a tener cierto grado de libertad, cierto grado de toma de decisiones, y al mismo tiempo hablamos de una confianza por parte del empleador y por parte del sistema mismo. Debe de fungir un elemento de cohesión en donde se busca que los elementos de la organización no tiene que ser una amistad, pero sí tiene que ser una sociedad, ¿sí? En donde puedan coincidir y convivir de tal suerte de que puedan generar un trabajo juntos, que exista cierta presión, es decir, que exista un trabajo, que tenga reto, que tenga un apoyo, que exista una solidaridad, que exista reconocimiento al trabajo extraordinario, como les decía, un ambiente equitativo, ¿sí? Un ambiente de justicia, que exista reconocimiento y que a su vez, al haber reconocimiento y al haber presión, genere la innovación. La innovación, o sea, se generar nuevos pensamientos y nuevos métodos, vendrá en consecuencia de tener un sistema que reconozca y apoye en un sentimiento de justicia a todos sus trabajadores. Pero tiene que haber presión. Es hablar, decir, estar con un empleado que está cómodo y que no tiene un ambiente retador y que veas que otros están incómodos y otros están cómodos, no es un buen clima organizacional. Entonces, hay que dimensionarlo y hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las cuestiones organizacionales está el enfoque estructural y el enfoque interaccionista, en donde de alguna manera el enfoque que pueda llegar a tener es, por ejemplo, si es estructural, va encaminado
a las percepciones de clima dependiendo de quién, digamos, superior, intermedio o hacia abajo de como tal de la organización. O que va pensado en cómo van a estar funcionando las unidades de cada uno de los subgrupos. Y el enfoque interaccionista nos habla de la interacción humana. Hace gala un poquito de la escuela humanista, en donde habla de que es necesario la interacción social para poder llevar un buen clima organizacional, que es necesario generar ambientes propicios de justicia y de una comunicación constante para poder modelar un clima organizacional. ¿Por qué hablamos de la comunicación como un elemento fundamental? Porque al final de camino, si existe un ambiente de injusticia y se puede manifestar, la empresa puede recular y puede mejorar el sistema. Entonces necesitamos forzosamente como la herramienta que nos permite diagnosticar una comunicación. La comunicación es la clave. Dentro de eso hay algunas variables que hay que revisar. Una es la entropía, ¿ok? El grado de entropía que está, que dice ahí la descripción del lugar o la forma del lugar. ¿Cuántas veces hemos estado, por ejemplo, en Seju o algo por el estilo? Te encargan una cosa y que a lo mejor esa cosa que te encargan no tienes tú la tecnología para desarrollarlo de la mejor manera. Es decir, imagínate que te están pidiendo transcribir un documento de Word y resulta ser que la computadora que te dan es de esas del 8086 y no tiene Word. Eso puede generar un estrés. Eso puede generar una ansiedad. Es decir, oye, pues no tengo la herramienta. Ok, se pidan transcribir y que no tengas la letra E en el teclado. Que cada vez que tengas que poner la letra E tengas que poner código ASCII. Pues estaría generando un nivel de ansiedad que a su vez generaría una frustración que a su vez se desencadena en que haya una interacción negativa y genere un clima organizacional no adecuado. Es tan importante eso. Entonces hay que revisar siempre el grado de entropía que tiene un puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tan desordenado está? ¿Y qué tanto podemos ordenarlo para que la persona tenga las condiciones necesarias para poder ejercer su trabajo? Otra de las cosas que también va encaminado es el liderazgo. Las personas se sienten más cómodas trabajando con una persona que sabe lo que quiere. Las personas se sienten muy incómodas cuando sus jefes o los que están responsables le dan una indicación y al poco tiempo le dan otra indicación que rompe la primera. Genera un territorio de incertidumbre. Entonces, justamente el liderazgo, un buen liderazgo, una buena dirección generará rumbo a las empresas y personas en donde usualmente no hay, ¿vale? Entonces, la dirección es parte importante de un sistema organizacional o de un clima organizacional adecuado, ¿sí? Por otro lado, está el compromiso. ¿Qué tanto compromiso está generando y reconocimiento está generando, perdón, la reconocimiento está generando la compañía? Es decir, si tú estás haciendo una labor extraordinaria, ¿qué tanto te lo reconocen? ¿Qué tanto lo hacen ver o qué tanto nada más te dicen es que es tu chamba? Acuérdense, si es tu chamba, no existe algo extraordinario. Solo cuando haces un poco más de tu chamba, recomiendo el reconocimiento per se. Y no necesariamente tiene que ser dinero, ¿eh? Muchas veces puede ser un reconocimiento verbal, escrito o algo por el estilo, y las personas se motivan bastante y bastante bien. Existe un ambiente de compromiso. Cuando hay reconocimiento, puede haber compromiso, antes no. Pero que sí, cuando exista falta de compromiso, también la empresa tenga sus sesgos fuertes para poder reprimir una falta de compromiso fuerte. Por ejemplo, imagínense que ustedes simplemente no van a trabajar y no dicen y no dicen. Pues simplemente estamos hablando de una falta de un compromiso. Que ojo, puede existir alguna incertidumbre o puede existir algo de fuerza mayor, sí, pero la comunicación es vital para poder cambiar y poder hacer que el sistema siga teniendo compromiso. Ha pasado en muchas empresas que te dicen, tienes que hacer esto y no te dicen cómo. Y la falta de capacitación puede generar un ambiente de clima organizacional de tenso o puede generar frustración al no poderlo hacer.
parte importante de un buen clima organizacional, hablamos de esquemas de capacitación que le haga sentir que sepa hacer algo que tú le dejes hacer. Es decir, si en tu trabajo, en tu futuro trabajo, te dicen más o menos cómo hacerlo, pues tienes la confianza de dar un buen resultado, versus cuando no te dicen cómo hacerlo y solo lo averiguas tú. ¿Sí? Entonces, es importante que un esquema de capacitación esté considerado y además generar políticas y valores que vayan encaminados a un buen clima organizacional. Muy bien, es decir, que vayan los lineamientos encaminados a que existan estos anteriores. Es decir, que esté reglamentado cómo llevar el liderazgo, que esté reglamentado cómo llevar un reconocimiento, compromiso y capacitación, además de las condiciones necesarias, que estén por escrito tal vez, o que todo el mundo las conozca, garantizará un sistema de gestión de calidad. Dentro del cambio, dentro de las partes culturales, algo de que se manifiesta muy seguido es cambiar la cultura organizacional. Es decir, estamos en México y estamos en Colima, y probablemente empresas que no son de Colima y empresas que no son mexicanas tengan algún choque cultural o tengan alguna situación cultural con nosotros. Es importante saber que en donde pones la industria, donde estén del lugar de donde son los empleados, también arrastran consigo la cultura de cómo nacieron, en dónde nacieron y qué es lo que hicieron. Entonces, a partir de tener la cultura del lugar, tú vas moldeando una cultura como tal y si quisieras transformarla, porque esa cultura per se no te permite llegar a la gestión, se le llama de empezar a hacer un cambio cultural. Chicos, hacer un cambio cultural se denombra más fácil de lo que se hace. Pasa cierto tiempo y depende de qué tan arraigado esté la cultura en una organización, es el tiempo que tarda. ¿Sí? Estamos pensando de temas que son relativamente lentos cuando existía una costumbre de algo. Hablamos también de que un cambio de cultura va a ser el reflejo o va a ser consecuencia del estilo de liderazgo que se tenía antes y que con lo que quieres ejercer, con lo que se va a lograr ahora en esta gestión. Es el trabajo en equipo que hay alrededor, cómo se comunican las personas, cuál es el sistema de recompensa, las políticas de organización, la formación, el desempeño y la valoración de resultados. Literal, el trabajo de un líder transformador de culturas se verá reflejado en estos 8 aspectos, que se verá reflejado a la larga. Si es una empresa ya operante, se notará el cambio, la resistencia normalmente a los 8 arraigos culturales que se tienen. Es decir, si están acostumbrados a un estilo de liderazgo autocrático, de esos que son te mando y porque yo lo digo, y lo quieres cambiar a uno democrático, tardará un poquito de tiempo en acostumbrarse los empleados de un lugar a tener voz y voto, o viceversa. ¿Sí? Si pasabas de un democrático a un autocrático, pues están acostumbrados a tener voz y voto, y alguien que dice, pues por lo que así es, así lo van a hacer, habrá muchas quejas y resistencia. Muy bien. Al mismo tiempo con el trabajo en equipo, al mismo tiempo con el sistema de información, entre más arraigo cultural exista, más tarda en desacostumbrarse a esta manera y acostumbrarse a la nueva manera de la cultura organizacional que quieres llevar en la empresa. ¿Sí? Y como te les comentaba, existe una, una resistencia al cambio general, ¿sí? Tan es así que muchos pensamientos que ahorita tenemos en el 2022 han tardado cerca de 100 a 200 años en poderse establecer. Imagínense un arraigo cultural de cualquier tipo en una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, un pensamiento progresista no lo veo tan rápido. ¿Sí? Muchas veces existen errores y uno de los errores más habituales es que los diseñadores no permitan o no se pongan en el lugar de la cultura nacional y lo quieran hacer de golpe, o que la cultura nacional del lugar ya es demasiado destructiva y tienes que hacer demasiados cambios demasiado bruscos y puede ocasionar broncas, ¿sí? O que haya habido demasiados cambios y que la gente no tome en serio este nuevo cambio. Entonces existen muchas barreritas que pueden hacer que tú no puedas implementar un cambio cultural como tú deseas.
Y bueno, hay unas preguntas que son las que se van a estar desarrollando, en donde cómo se crea la cultura, cómo se arraiga la cultura, de qué depende la estabilidad de la cultura y el desarrollo. ¿Cómo se crea la cultura? De inicio, una cultura organizacional nace con su dueño. A partir de que es un autoempleo, normalmente de la manera en que trabaja, la forma en que piensa a la hora de trabajar, etcétera, va a ser la cultura organizacional del dueño. Entre más pequeña sea la organización, más depende del pensamiento del dueño para la cultura organizacional. Muy bien. Después empiezan a haber un crecimiento y se van a generando subculturas. Es decir, ¿se acuerdan cuando estaban en la primaria, secundaria, prepa, que habían 50 alumnos y que tenías tus grupitos? Pues algo similar aquí. En una empresa que ya tiene su número suficiente de personas, se van generando subculturas, subgrupos con diferentes modelos de pensamiento y se va generando un ambiente politizado. Es decir, se empiezan a pelear el poder de qué grupo va a ser el dominante. Entonces, ahí es en donde empieza a modificarse la cultura, ¿sí? Se va arraigando a partir de un buen liderazgo, del quien gane de la subcultura o del líder o del dueño, ¿sí? O se va arraigando a través de lo que hagan los consultores o los procesos que vas generando o las historias sobre las mismas compañías, todas las empresas tienen sus propias historias a seguir y también sobre los códigos éticos y formales. De alguna manera, una vez que se arraiga la cultura, depende completamente de que el grupo social se mantenga, de que se vaya generando un aprendizaje y una carga como tal, ¿sí? Se va generando las convicciones de los fundadores, se va creando, viendo los problemas que hay que resolver y la estabilidad. Y ya, para el cambio cultural, pues necesitamos tumbar alguna de las anteriores. Necesitamos o tumbar a un liderazgo, o tumbar todo lo que habían arraigado, todo lo que habían generado, o empezar a generar liderazgos de nuevas maneras, o hacer persuasiones, o buscar nuevas personas para que vayan cambiando poco a poco con las personas que llegan el modelo cultural, etcétera, etcétera. Ok, hablando de esto, parte la pregunta de llevar a la calidad total. Al final del camino, lo que tú buscas cuando estás viendo un mecanismo cultural o cuando quieres ver un arraigo cultural, lo quieres hacer porque a lo mejor la empresa en donde estás no está llevando la cultura de calidad y quieres llevar la cultura de calidad. Tendría ese sentido. Si lo que vamos hablando es, necesitamos meter un liderazgo que voltee a ver hacia la calidad y que premia la calidad y tiene que haber un diagnóstico previo, ¿sí? Entonces, hablar de un modelo cultural habla de personas y habla de otras personas viendo con liderazgo y con procesos la manera de que poco a poco las personas de un lugar operarias cambien a querer producir de manera constante un producto mejor que el promedio. Chicos, como última actividad del día de hoy, es un desarrollo de pregunta a través de narrativa, como la otra vez, media cuartilla, que investigue cómo se pueden cambiar los valores y las creencias de las personas para conducirlas hacia una gestión de la calidad total. Es decir, cómo se puede ver o cómo podemos, a través de ciertos liderazgos o ciertas cosas, cambiar los valores y creencias a que las personas quieran y puedan producir productos buenos, bonitos o servicios que tengan un estándar de que siempre se atienda bien. Muy bien. Dudas, comentarios, ansiedades, sugerencias en general. Esto tenemos chance de entregarlo hasta lunes, ¿verdad? Todo. Perfecto. Entonces ninguna.